Enseguida tendremos la conferencia titulada Los cuidados paliativos en México, avances y desafíos, que dictará la doctora Frida Paola Viveros Aguilar, quien es médica cirujana con posgrado en Salud y Bienestar Corporativa, maestra en Dirección y Administración de Instituciones Hospitalarias por la Universidad de Anáhuac, especialista en anestesiología por el ISSSTE, alta especialidad en algología y medicina del dolor y cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología, jefa del área de anestesiología del Hospital Nacional Homeopático, colaboradora en fundaciones que ofrecen cuidados paliativos orientadas a diversos tipos de cáncer. Ha participado en varios congresos internacionales y nacionales. Es autora de capítulos de libros especializados en dolor y tiene varias publicaciones especializadas a nivel internacional. Realiza una gran actividad orientadora e informativa en redes sociales. Les cedo el uso de la palabra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada del día de hoy estar con ustedes. Vamos a iniciar este congreso con la plática de los cuidados paliativos en México, avances y desafíos. Para poder dar inicio necesitamos saber la definición de cuidados paliativos ante la OMS. Entonces, se definen los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida en pacientes y familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el libre del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación, tratamiento de dolor y otros problemas físicos, sociales, psicológicos y espirituales. Esta es la definición que da la OMS y tenemos que tenerlo muy presente porque los cuidados paliativos tenemos el mito, el estigma de que solo es al final de la vida. Actualmente se ha demostrado que los cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico, sea cualquiera la enfermedad, obviamente los cuidados paliativos actualmente están muy enfocados a las enfermedades oncológicas, pero son todas las enfermedades que amenazan la vida y no tenemos que perderlas de vista. Desde una simple diabetes, que no es simple y que amenaza la vida, hipertensión, VIH, enfermedades reumatológicas, inmunológicas y por supuesto el cáncer, que es de nuestros grandes desafíos actualmente. Y por supuesto que no solo es en los pacientes, los cuidados paliativos abarcan también a la familia. Es un traje, yo siempre he dicho, es un traje hecho a la medida, no es una receta de cocina, no es solo dar morfina, no es solo dar fentanilo, no es solo darle un paracetamol, es tomar a la familia, ver las necesidades económicas, espirituales, psicológicas, todo lo que se necesita e irlo detallando, irlo confeccionando paso a paso para que podamos apoyarlos de la mejor manera. Entonces, los cuidados paliativos actualmente son parte de la cobertura universal en salud, pero nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por avanzar y tenemos que nuevamente no perder de vista todo lo que implica, porque actualmente está concentrado en manejar el dolor al final de la vida y esto es solo una pequeña parte de todo lo que necesitamos. Necesitamos tener todo el proceso del cuidado, todos los síntomas físicos que pueden ser muchísimos, no solo dolor, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, todo lo que puede implicar un paciente de este tipo, todas las necesidades psicológicas, lo social, lo espiritual, lo cultural y sobre todo lo ético y lo legal. Entonces, para poder saber cómo hemos avanzado en México, también tenemos que saber, obviamente, la historia. En 1989, en México inician los cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología. Inició primero la Clínica del Dolor con el doctor Ricardo Plancarte y posteriormente con la doctora Silvia Allende, que es pionera y es de las grandes maestras actualmente a nivel en México y que continúa teniendo una gran labor en México, ¿no? En el 2009, la reforma en el artículo 184 ya adiciona todo lo que es lo relacionado a los cuidados paliativos y a partir de ese momento se inicia a crecer con este tema. Tenemos varios antecedentes importantes desde el 2010 hasta el 2023, que es lo que está plasmado, y entonces en el 2010 la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes concluye que el consumo de analgésicos opioides es necesario y es insuficiente en 121 países. En el 2014 se publica por primera vez en la norma 011 los criterios para la atención de los enfermos en el tema de cuidados paliativos y se declara obligatorio el manejo y el esquema integral para los cuidados paliativos. En el 2016 el Consejo de Salubridad General
publica el acuerdo donde realmente se declara obligatorio, pero no solo en los pacientes adultos, sino también en los pacientes pediátricos, que a veces perdemos de vista y son muy importantes. En el 2020 se hizo público el Grupo Terapéutico de Cuidados Paliativos. En el 2021 ya se hizo público el exhorto para los integrantes nacionales de la salud para que se promocione toda la información referente a los cuidados paliativos. Y en el 2022 ya se hace el foro legislativo para el dolor crónico y los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué necesitamos y cuál es nuestra situación actual y todos los desafíos que vamos a tener y estamos teniendo? La implementación, la educación y los medicamentos. Necesitamos seguir implementando el modelo de atención, la política en salud y la educación. Si no tenemos estos tres, no vamos a poder seguir avanzando. En la educación, todo el programa nacional de capacitación para todas las áreas, no solo para los médicos. Los cuidados paliativos son integrales. Necesitamos psicólogos, nutriólogos, trabajadores sociales, rehabilitadores, enfermeros, ¿no? Y también capacitar a la familia. Somos un equipo. Si la familia no está en el mismo canal que estamos todos en el área de la salud, no vamos a lograr esa atención, ¿no? La educación continua, que se inicia en toda la currícula en pregrado, y obviamente los medicamentos, el acceso y la disponibilidad, que actualmente estamos pasando por todo lo que está sucediendo con los opioides que no tenemos, el costo, la prescripción y por supuesto la distribución y el abasto. Entonces, para poder saber si estamos avanzando, necesitamos saber la calidad de muerte. Hay estudios, el último estudio que se hizo para saber la calidad de muerte en México fue en el 2010, no hay nuevos, se están haciendo, pero no hay un reporte oficial. ¿Qué califica la calidad de muerte? ¿Cómo vamos a saber que un paciente en final de vida realmente tuvo una calidad de muerte digna? El entorno básico de la atención, la disponibilidad de la atención, el costo de la atención y la calidad de la atención, todo en final de vida. Se hizo este estudio a nivel mundial y estábamos en ese momento en el nivel 36. Espero que para este entonces ya hayamos avanzado, pero tenemos que tener en cuenta todo esto. El entorno básico, nuevamente la disponibilidad. Actualmente hay muy pocos lugares todavía a nivel nacional que brindan cuidados paliativos y que tenemos que seguir haciendo que crezca. Los costos los iremos viendo a lo largo de la presentación, pero nuestro opioide básico, la morfina, en tabletas, actualmente casi no hay. Es escaso el poderlo encontrar y es un medicamento muy económico. Y si lo pasamos al medicamento intravenoso, el costo es a veces no es costeable para los familiares. Y la calidad de la atención. Entonces, necesitamos saber la estimación de las necesidades de los cuidados paliativos en México. Actualmente nuestra población en el 2024 cerró en 1.031.946 habitantes, 44% mujeres y 55% al revés, mujeres 44% y hombres 55.9%. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? La primera fue enfermedades del corazón, que necesitan cuidados paliativos, diabetes, segundo lugar, que necesitan cuidados paliativos, tumores malignos, en tercer lugar, que por supuesto es de nuestras principales necesidades, enfermedades del hígado, accidentes, influenza, neumonía, enfermedades cerebrovasculares, agresiones, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e insuficiencia renal. Si se dan cuenta que estas son las principales 10 causas, solo 2 no necesitan cuidados paliativos, y eso es un decir, porque las agresiones, homicidios y los accidentes no siempre son una muerte instantánea. Entonces, si están en un hospital, si tienen secuelas o alguna situación durante este periodo de final de vida, también van a requerir cuidados paliativos. ¿Cuáles son nuestros recursos en México? Entonces, la atención de salud en México se ha proporcionado o se está proporcionando a través de subsistemas que están actualmente desarticulados, y es lo que necesitamos integrar. Está el servicio público, el servicio privado, y entonces todos estos se conforman por todo lo que está IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina y todo el sistema privado, que son pues todos los médicos o el área de la salud, que son individuos o empleadores, todas las aseguradoras o todos los que proveen este servicio. Lo que necesitamos es unirlo. Como lo vemos aquí abajo, necesitamos unir a las familias, necesitamos unir a los trabajadores, necesitamos unir a todo el sector salud para poder brindar una atención correcta.
¿Cuáles son los componentes que necesitamos desarrollar en México y en el mundo? Obviamente necesitamos a las personas que necesitan los cuidados paliativos, que esas existen desde tiempos inmemorables. El uso de medicamentos esenciales. Medicamentos esenciales para los cuidados paliativos no es un paracetamol, no es un diclofenaco, en general son opioides y son todos los adyuvantes que necesita un paciente de este tipo. La formación y la capacitación. Especialistas en cuidados paliativos realmente para México somos o son muy pocos. Necesitamos formar, capacitar por medio de cursos, de diplomados, de especialidades, de altas especialidades, a todos los profesionales no solo del área de la salud, sino todos los que puedan estar en contacto con este tipo de pacientes. Necesitamos investigación. En México es muy poca la investigación que hay respecto a cuidados paliativos. El Instituto Nacional de Cancerología es quien más investigación y publicaciones tiene al respecto, pero tampoco se puede centralizar solo en un solo hospital para toda la República Mexicana. La política en salud, necesitamos mucha ayuda gubernamental, necesitamos que se hagan reformas para poder dar el apoyo y obviamente el empoderamiento de las personas y las comunidades, y esto implica romper estigmas, ¿no? El que le digan a un familiar está en cuidados paliativos inmediatamente causa miedo del familiar, del papá, del mamá, del hijo, del tío, y a veces niegan la atención porque creen que cuidados paliativos solo es final de vida, y esto es con lo que necesitamos romper. Los equipos asistenciales de cuidados paliativos en el 2020, que es el Atlas Nacional donde se reportó, solo eran 120 para toda la República. El presupuesto de salud, actualmente no hay una cifra específica ni pública para cuidados paliativos. Va integrado dentro del financiamiento general del presupuesto del sector salud, pero no tenemos una cifra directa que nos apoye a todo lo que los cuidados paliativos necesitan. A pesar de que se ha ido aumentando y que la inversión va aumentando para cuidados paliativos, realmente representa solo el 2.9% del PIB. En el 2021, el gobierno decidió hacer una cédula diagnóstica y hacer el exhorto a todos los hospitales para poder saber en qué situación nos encontrábamos. Es una cédula, aquí no se ve, pero bueno, donde pide es la fecha, en qué hospital se encuentra, cuántas consultas se da, o sea, si se tiene el equipo de cuidados paliativos, si se tiene el equipo de cuidados paliativos en conjunto con oncología, si no tienen, cuántas veces a la semana se da este tipo de consultas, si tienen los especialistas para poder dar este tipo de consultas y si tienen los medicamentos necesarios. Entonces, se enviaron un total de 264 respuestas a nivel nacional. Y de esas 264 que se obtuvieron, solo contamos hasta el 2021, que es el último reporte, con 190 unidades con cuidados paliativos. 74 de ellos no cuentan y la mayoría están centralizados, ahorita lo vamos a ver, en Ciudad de México, y quien más tiene son sectores privados, posterior del ISSSTE, y así sucesivamente. Todo o la mayoría está centralizado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las grandes ciudades. Y esto no debe ser así, debemos seguir creciendo en todas las ciudades. Incluso hay ciudades que no cuentan con cuidados paliativos, aquí no están reportados, pero por ejemplo Tlaxcala no cuenta con un solo lugar, o Pachuca, de cuidados paliativos, que esté hasta este momento y que esté añadido a una red, ¿no?, de cuidados paliativos. También lo que tenemos que crecer es la mayoría de las jefaturas, la mayoría de estos lugares está precedido por un anestesiólogo. Muchas veces no por un especialista en cuidados paliativos, no por un especialista en algología que puedan llevar a este nivel. ¿Por qué el anestesiólogo? Porque es el más cercano con los opioides, porque es el más cercano con el manejo del dolor, pero tenemos que recordar que un anestesiólogo, yo soy anestesióloga y en el momento que me formé, claro que no estamos preparados para cuidados paliativos, ¿no? Todas las especialidades, y no solo médicas, sino psicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, rehabilitadores, tienen que tener la capacitación para poder atender un paciente de cuidados paliativos, que es muy diferente a lo que vemos normalmente. Y todos tenemos la capacidad de ser un jefe de servicio, de abrir un área, siempre y cuando tengamos la capacidad, no solo el cuidador primario o de cuidados paliativos, ¿no?
Y entonces, bueno, la mayoría de los lugares brindan la atención, ¿sí? Los 5 días de la semana, el 50%, pero como vemos hay lugares de todos estos que solo brindan una vez a la semana. No se tienen los recursos ni los espacios necesarios para poder brindar esta atención. El único lugar en México y en muchas partes del mundo que tiene un hospice es el Instituto Nacional, nuevamente, de Cancerología, donde se pueden atender pacientes en final de vida. Necesitamos crecer no solo los consultorios, sino también poder en algún momento todas las ciudades tener un hospice para esta atención. Los cuidados paliativos pediátricos, solo contamos con 6 en México y actualmente solo están reportados 6. También la población pediátrica necesita mucha atención, necesita que se mantenga toda la capacitación y sobre todo que pueda desarrollarse para darle atención a estos pacientes. Entonces, tras todos los resultados de esta cédula, se hicieron los exhortos y todos los hallazgos como lo mencionamos, solo el 50% cuenta con unidades de cuidados paliativos, el 52% de las unidades médicas manifiestan tener los adecuados recursos para dar la atención paliativa, pero el 59% no tienen como todos los recursos necesarios para la atención. O sea, aunque tienen como su área, no tienen todos los recursos necesarios para dar la atención correcta, ¿no? El 50% solo tiene registros de pacientes, y a veces que son muy poquitos, de 30 pacientes más o menos, y solo el 10% de las unidades médicas de estos reportes tienen capacitación para personales de la salud para poder seguir creciendo, que realmente es muy poco, ¿no? Aquí lo vemos, la educación en cuidados paliativos, en medicina, para el 2020, solo en México era del 11.9%. En enfermería no hay, actualmente este año se abrió la maestría para todas las enfermeras en el Instituto Nacional de Cancerología, práctico, no solo teórico, entonces están como si fuera una alta especialidad, una especialidad para enfermería. Trabajo social, no se cuenta con directamente con una maestría, con un doctorado, con una especialidad en cuidados paliativos, que también se necesita, y en psicología. Entonces, el desarrollo de la formación en México ha ido desde 1972, de que se abrió en el Instituto Nacional de Nutrición, hasta el 2000, aquí cierra en el 2023, pero actualmente en el 2025, de los 9 posgrados que aquí se reportan, actualmente ya hay más, ¿no? Ya somos 13 los hospitales que dan una alta especialidad, y aquí en el 2019 reportan que la UNAM está en proceso de abrir el posgrado único de especialidad médica. Este año ya se abrió en el GEA González, es la primera generación de médicos especialistas. Aunque es una generación muy pequeña, es el primer paso para poder tener médicos especialistas en cuidados paliativos, y en un futuro, a largo plazo, ser un número más grande, así como hay ginecólogos, así como hay pediatras, así como hay médicos internistas, endocrinólogos, pues que podamos tener una gran cantidad de médicos paliativistas para poder cubrir todas las necesidades a nivel nacional. Actualmente, y en el último reporte del Consejo de Médicos Certificados, hay de 200 a 300 médicos paliativistas. Esto no quiere decir que solo sean quien se brinda la atención, es solo los médicos certificados actualmente, y está aprobado y está comprobado que todos los médicos, sean médicos generales, todos los nutriólogos, todos los psicólogos, nuevamente rehabilitadores, trabajadores social, enfermería, siempre y cuando tengan una capacitación, que sea en los hospitales, que sea con los pacientes, que sea en diferentes lugares, pueden brindar la atención, y es totalmente legal. Entonces, este es un esquema de lo que hemos hablado, de más o menos cuántos médicos hay, la formación de enfermería, psicología, trabajo social, pero también lo que tenemos que saber es la distribución de opioides. Es necesario para poder brindar atención, y actualmente solo se proveen o solo tenemos 223.1 kilogramos, que es el equivalente a morfina en México. Está rotado, digámoslo así, a fentanilo, que es el medicamento que más se usa, pero si se dan cuenta tenemos una escasez importante de opioides, y no solo escasez en el abasto de lo que nos dan, sino de saberlo manejar.
Manejar fentanilo, manejar morfina es lo más sencillo y lo que más se enseña, digámoslo así, pero no todos los pacientes pueden usar o deben usar este tipo de medicamentos y tenemos que estar capacitados para manejar desde un opioide débil, como muy común, como lo es el tramadol, y todos los demás que implican codeína, meperidina, hidromorfona, oxicodona. Debemos saber diseñarlo a cada paciente. La compra pública, entonces en los últimos años el promedio es de 17.7 de las piezas adquiridas de medicamentos en el sector público. Esto estamos hablando de opioides y, como les mencionaba hace rato, no solo se necesita para el cáncer, se necesita para enfermedades respiratorias, para diabetes, para VIH o SIDA, para enfermedades cardiovasculares. El grupo de cuidados paliativos que actualmente integra, se demostró que el medicamento más utilizado y más comprado es el paracetamol. También está equiparado el paracetamol para otras necesidades en la compra, y el paracetamol para cuidados paliativos sí es un gran adyuvante, pero no es nuestro medicamento principal. Incluso podríamos prescindir de él si nos provieran todo lo demás que necesitamos. Entonces la morfina para cuidados paliativos solo es el 0.91% al 1.05% del gasto público en sector salud. Los precios en México son muy competitivos, digámoslo así, excepto, como les mencionaba hace ratito, la morfina inyectable, que es 31 veces más cara que el precio internacional. Es a veces impagable para los familiares. El sector salud no nos las está brindando, en muy pocos lugares la tenemos, y comprarla implicaría un gasto muy importante para las familias. Estos costos están en dólares para hacer la conversión, pero necesitamos también mejorar toda la economía y todo lo que implican los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos pueden ser en casa. Actualmente el costo es aproximadamente de $193 diarios. Es un costo muy importante tener un paciente de este tipo. No solo aquí estamos implicando en los medicamentos, estamos implicando gastos de enfermería, de cama de hospital, de necesidades básicas, de alimentación especial, de todo lo que implica un cuidado paliativo. Los cuidados en casa durante una crisis, es decir, durante algún evento de disnea, de dolor, de alguna cosa que necesitemos, algún tipo de rescate, son de $151 por día. El costo de atención por un año, que incluye de 2 a 3 veces una ida a urgencias o una necesidad de que un médico acuda a casa por alguna urgencia, es de $976. Y la hospitalización para respiro, es decir, de un paciente que presenta alguna situación de disnea, como un cáncer de pulmón, alguna situación, es de $34,784 de promedio anual en dólares. Entonces, si se dan cuenta, son números muy grandes y excesivos para la población mexicana si lo equiparamos con un salario mínimo. A veces es impagable y no es costeable. Necesitamos que sea así como la diabetes, que todo mundo tiene acceso a su medicamento, que todo mundo tiene acceso a una metformina, que todo mundo tiene acceso a un médico internista. Necesitamos que estos costos bajen y todo mundo tenga acceso, porque es un derecho, a los cuidados paliativos. Otra cosa que no nos deja crecer en los cuidados paliativos es la prohibición de opioides en México. En 2008 nos prohíben la efedrina y la pseudoefedrina por el tema de la metanfetamina. La efedrina todavía se usaba en anestesiología para poder recuperar la presión arterial, sin embargo ya no está en los hospitales, ya no se está comercializando. En el 2011 a 2012 nos restringen el flunitrazepam. En el 2013 y en el 2014 se endurecen todos los controles para la metadona y la morfina con exigencias de recetas especiales. Por un lado está bien, porque son medicamentos controlados que necesitan ser otorgados o ser diseñados, prescritos por médicos especialistas, pero también no todo mundo, tiene el acceso a ir a un médico de alta especialidad para que se le pueda brindar este tipo de control. Las recetas actualmente, si hay aquí médicos, ya pueden ser sacadas, digámoslo así, por médicos generales, no necesitan ser especialistas. Incluso estas recetas, solamente con una cédula profesional, pueden ser otorgadas para dentistas, para veterinarios, para médicos generales, para no quedarnos con la idea de, bueno, pues no soy paliativista, no soy algólogo, no soy anestesiólogo. Antes así era, ahora ya no, ya se reformó, pueden ser solo médicos generales.
Sin embargo, son muy pocos los médicos que tienen estas recetas por COFEPRIS para poder otorgarlas, ¿no? Y en el 2023 pues viene la prohibición de fentanilo. Tuvimos una época donde no había ni fentanilo para cirugías, para anestesia. Actualmente ya se está reintegrando, pero no es tan fácil el acceso. Quiero que vean esta gráfica y esta tabla donde la cantidad de fentanilo importado ha ido en disminución, pero vean cuánta disminución del 2021 al 2024, es más del 60-70%, entonces necesitamos volver a aumentar esa tasa, esa importación de medicamentos para poder tener el acceso. Nuevamente, de los mexicanos que necesitan atención en cuidados paliativos, solo 8.75 millones son atendidos, pero con paracetamol, diclofenaco y ketorolaco. Esto no es digno. Necesitamos promocionar y que sea una necesidad y que sea un derecho que tengamos acceso a los opioides. Seguramente alguien aquí hemos tenido un familiar con cáncer, un familiar en final de vida, un familiar en alguna situación con dolor, o simplemente nosotros hemos tenido una cefalea intensa y por supuesto que un paracetamol no nos quita el dolor. Entonces necesitamos que esto cambie completamente. El 20% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos actualmente no reciben tratamiento. El 5.8 millones recibe tratamientos alternativos que actualmente ya se están estudiando y la verdad es que les va bastante bien, sin embargo no es el todo. Necesitamos integrarlo para que funcione y el 60% recibe tratamiento. ¿Cuál es el modelo ideal de los cuidados paliativos? Necesitamos obviamente la clínica de dolor y cuidados paliativos, un jefe de servicio, los médicos especialistas y todo lo que nos rodea para poder tener la atención correcta. Enfermería, psicología, trabajo social, medicina paliativa y atención domiciliaria. Fuera de esto, existen muchas más personas que podemos conformar un equipo de cuidados paliativos, pero el servicio básico está compuesto por esto y lo necesitamos para todo el apoyo integral. La atención integral es el manejo de la enfermedad, desde el diagnóstico, el pronóstico, la evidencia, todo lo que necesitamos, todos los síntomas físicos, como les mencionaba, no solo el dolor, no podemos enfocarnos solo en el dolor. Tenemos todo el nivel de conciencia, la seguridad, el dolor, a veces disnea, náusea, vómito, todo lo que implica y todo lo que pueda haber. Todo el enfoque psicológico, lo social, lo espiritual, la pérdida o el duelo que implica una enfermedad, tanto para el paciente como para el familiar. El manejo al final de la vida, que solo es una parte de los cuidados paliativos, y obviamente integrar todo esto para llevarlo a la práctica diaria. Entonces, como conclusiones de toda esta plática, necesitamos contar con un presupuesto para la adquisición de medicina para el control del dolor en el sector público y garantizar a toda la población que lo requiere, promocionar el suministro de recursos adecuados para programas de investigación en cuidados paliativos, mejorar las políticas y acciones públicas para promover el objetivo, que son los cuidados paliativos, de manera eficiente y segura en todos los pacientes con enfermedades avanzadas y en fase terminal, tener la disponibilidad de los profesionales que nos faltan, todos los espacios y el equipo de todas las necesidades médicas y por supuesto no tener esos obstáculos que a veces tenemos como en el tema político, en el tema gubernamental, social y cultural, que es con lo que necesitamos romper. Para finalizar, les pongo una frase que me gusta mucho, que es: el final de la vida es un momento sagrado y requiere más que una buena medicina, requiere humanidad. Les dejo mis datos por cualquier cosa. Sí, claro. Agradecemos la magnífica participación de la doctora Frida Viveros y se abre un espacio de 15 minutos para preguntas que el público desea hacer a la doctora Viveros. En la parte de atrás, doctor. Gracias. Ante esto, yo quisiera preguntar qué se puede hacer
¿Qué se puede hacer desde estas asociaciones en cuanto a presionar las secretarías? Ya sería Secretaría de Comercio, Secretaría de Salud. Por otro lado, yo diría, hace falta capacitación no al médico, que sí la requiere, pero más que nada a la familia. Capacitación en un determinado momento para poner una inyección intramuscular. Por otro lado, la calidad de los medicamentos. Estamos hablando de universal, que el que dan en las instituciones de salud no trae patentérica, destroza el estómago del paciente. Hay que buscar la presentación de patente o buscar el inyectado. Y estos son costos para la familia. En un determinado momento son pacientes especiales que las instituciones no los consideran como tal. Y mi pregunta es también, ¿qué se puede hacer? Hay ocasiones en las que se dice, bueno, no podemos hacer nada, el paciente llévate de tu casa. Sí, necesita suero. No, pero es que el suero sin intravenoso no puede salir de la institución. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, te damos el suero. Sí, pero hay insumos de alto costo. Y digo de alto costo por lo continuo del gasto. ¿Sí? Entonces, si se capacita a la persona, en un determinado momento se pueden disminuir los gastos con la persona ya capacitada. ¿Sí? Y algo muy importante que diría yo, si tenemos un paciente que requiere un concentrador de oxígeno, el concentrador de oxígeno nos puede elevar el consumo dependiendo del volumen que se use de 2,000, 4,000, 5,000 pesos al bimestre. Que como lo decía correctamente, una persona con un salario mínimo no es posible. ¿Sí? Entonces, desde estas asociaciones, desde estos foros, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sería mi pregunta? Ok, espero que no me falte ninguna respuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros desde este lugar, como asociaciones, como profesionales de la salud, como profesionales de otra área? Necesitamos evidencia, necesitamos demostrarle al gobierno lo que necesitamos, como con investigación, con productividad, con alguna evidencia de decirles, esto es lo que está sucediendo, tengo tantos pacientes, tengo 0 morfina, tengo estos diagnósticos, tengo 0 fentanilo. Estas son las necesidades, estos son los síntomas que los pacientes están presentando, este es el entorno familiar y social que se está presentando, necesito evidenciar todo. Desafortunadamente no podemos nosotros decir, bueno, voy a comprar porque ni siquiera la producción hay, ¿no? O sea, si ahorita yo me ganara $50 millones, no podría ir a comprarlos porque no está la producción. Entonces necesitamos ir a las farmacéuticas con evidencia y decir, esto es lo que está sucediendo, y eso es como que desde nuestra trinchera lo que podemos hacer para aumentar un poquito la presión ante el gobierno en México que pueda apoyarnos en ese tema, ¿no? En cuanto a los costos, en cuanto a la calidad del medicamento, lo que usted menciona es totalmente correcto, ¿no? Y no me voy a medicamentos muy especializados. Nuevamente regreso al ejemplo más burdo, el paracetamol. Si nosotros compramos un Tempra en la farmacia, viene en capsulita, viene dispersable, no lastima el estómago, ¿no? Actúa mucho más rápido y todo funciona mejor. Y el paracetamol que viene en la presentación del gobierno, pues es muy grande, sabe muy feo, no tiene capa entérica, no se puede disolver y entonces no podemos ayudar. El paracetamol actualmente en cuidados paliativos lo usamos líquido. Es líquido para los pacientes que tienen disfagia y que no pueden comer. Pero comprarlo también, o sea, un paracetamol del que hablamos que no tiene capa entérica y que sabe feo y que es muy grande, cuesta 15 pesos, y el paracetamol
líquido, que incluso se puede usar sublingual líquido, nos cuesta 1,000 pesos. Entonces la diferencia es enorme. Obviamente esto es algo que va a ser trabajo de muchos años, que no vamos a poder cambiar, pero sí podemos hacer presión a todas las instituciones, con cursos, con congresos, con evidencias, con publicaciones científicas, o sea, invitarlos a publicar, a diseñar todo esto para demostrarle que México, y obviamente a nivel mundial, se necesita crecer en todo este tema de cuidados paliativos. En la capacitación tiene muchísima razón. Yo les decía, somos un equipo. Yo puedo dar el tratamiento perfecto, así, digamos que es perfecto, así, detallado, y con eso va a estar muy bien. Si el familiar no sabe aplicar la inyección, si el familiar le da miedo aplicar un rescate en el momento de final de vida, o el cuidador primario, ¿no? Ese es el familiar, no sabe, no puede, no quiere, por supuesto que el tratamiento no va a ser el ideal, ¿no? Entonces, lo que se hacen son talleres para los familiares desde nuestra trinchera, ¿no? En el área médica, obviamente, se les enseña, y eso ya está en los programas de cuidados paliativos, en las clínicas de dolor y cuidados paliativos, donde se hacen talleres, incluso talleres, no hablo solamente de médicos, sino taller de duelo, por ejemplo. En donde estoy se hacen talleres de duelos, en cancerología se hacen talleres de duelos antes de, no necesitamos esperar, el duelo se vive desde antes, ¿no? Entonces van los familiares, van los hijos, van los cuidadores principales y les enseñan cómo manejar ese duelo, cómo hacer una despedida, cómo preparar el final de vida. Y el duelo no solo es para quien lo está alrededor, también el paciente. Si a mí me dicen, te queda una semana de vida, pues claro que me gustaría hacer ciertas cosas y prepararme para ese momento. Entonces se lleva a cabo todos esos talleres. En el tema de las intervenciones también se hacen los talleres, de incluso cómo movilizar al paciente. Para una enfermera es muy fácil, porque es lo que hace, porque es lo que todos los cuidados necesarios, movilizar un paciente, cambiarlo de ropa, bañarlo en cama. Pero pongan a alguien que nunca ha bañado a alguien en cama, por supuesto que el colchón termina mojado y el paciente termina mucho más incómodo que si no lo hubieran bañado, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos capacitarlos en voy a hacer una intervención y voy a quitarle la disnea. Necesitamos capacitarlos en cosas que para alguien... Y yo. Para alguien que es muy... ¿Le pongo mu? Bueno, sigamos. Que es muy fácil, ¿no? Para alguien que es experto en esa área hacerlo, a diferencia de un familiar que tal vez no, ¿no? Y tenemos que adaptarnos en todos los entornos. A veces, como especialistas, como expertos en esta área, nos es muy fácil decirles, bueno, pues pongan una inyección cada 6 horas. Sí, todos aquí que son enfermeros, que están relacionados tal vez al área de la salud, que son médicos, pues sí, si me dicen pongo una inyección, pues para mí es lo más sencillo, ¿no? Alguien que no tiene contacto con esto no es sencillo, ¿no? O ver el área del ahorro, si le digo a un empresario, cómpreme 50 jeringas, pues no va a hacer nada comprar 50 jeringas a alguien que está en una comunidad, que tiene el salario mínimo. Entonces, bueno, no vamos a usar 50 jeringas, se pueden guardar el medicamento de esta manera, no vamos a estar cambiando. Necesitamos adaptarnos, como les dije, es un traje hecho a la medida de todos los pacientes. Y la información correcta. Si yo hablo con un médico y le digo, es que tiene disnea, disfagia, disgeusia, pues va a decir, sí, le entendí, ¿no? Pero si yo hablo con un arquitecto y le digo las mismas palabras, aunque es profesionista y puede ser el más exitoso del mundo, va a decir, ¿de qué está hablando?, ¿no? Entonces también poder dar la información correcta de la manera correcta, con las palabras correctas, es muy importante para tener todo este tratamiento adecuado. No sé si contesté todas sus preguntas. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ustedes han tenido experiencia con cannabis? Actualmente sí. En el Instituto Nacional de Cancerología están todos invitados. Cada año se hace un congreso de dolor, es solamente en el área de cannabis. Sin embargo, todavía no está demostrado la dosis correcta,
Sabemos que ocupan los receptores mismos que los opioides, sabemos que hay control de ansiedad, sabemos que hay control de dolor, sabemos que hay control incluso en ciertas enfermedades o en ciertos síntomas como convulsiones, por ejemplo, pero no está desarrollado. Es decir, yo sé que si le doy más de 3 gramos de paracetamol voy a tener una intoxicación, pero también sé que con qué voy a revertir esa intoxicación y también sé cómo voy a tratarla. En el tema de los cannabis todavía no está esta seguridad farmacológica que se está dando, sí, pero es como el tema del COVID, que dábamos como, bueno, voy a pues, experimentar o voy a juntarlo o voy a darlo, pero la dosis correcta para tratar cierto dolor, para tratar la ansiedad, para tratar, todavía no está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, buenos días. Muchas gracias. Una inquietud que tengo yo tengo un buen rato asistiendo a este tipo de eventos sobre dolor, sobre paliativos, si me recuerdo, si no me recuerdo, perdón, más de 10 años que estamos insistiendo en lo de la formación de otros recursos, de nuevos recursos, de nuevas plazas, pero no sé si haga falta una comunicación mucho más estrecha, por ejemplo, ahorita que estuvieron las titulares de las dos facultades, de la UAS como de la LOBO. Es importante desde cuando nos hemos gestionado ahí para que en el programa académico conocen, aquí hay varios compañeros que dan clases en facultad, que se pudiera incluir la materia de cuidados paliativos, o de dolor y paliativos, que podría ser aquí, no sé si lo hayan contemplado, si lo hayan contemplado el director. Por aquí algunos maestros están interesados en que los nuevos médicos desde que están en la facultad tengan una formación para que tengan esa iniciativa, por ejemplo, en este tipo de congresos. No es posible, no es posible porque no es el primer evento que ellos van a de 40 no sé cuántos, los que menos veo son ellos. Veo muchas enfermeras que casi son las que siempre están en este tipo de congresos. Veo muchos pacientes, veo muchos cuidadores, veo psicólogos, pero pues, desgraciadamente a los médicos creo que no les interesa mucho el tiempo. Sabemos que es algo que desgasta mucho el paciente, el cuidado, el atenderlo, y creo que se requiere mucha vocación también, pero creo que tenemos que hacer mucha conciencia a nuestros médicos, aparte porque es una especialidad, usted lo sabe, que no te retribuye tanto económicamente, como si usted es ginecólogo, usted es cirujano, usted es neurocirujano, que ganan mucho más dinero. En la cuestión paliativa es un poco más de amor por el paciente, por el cuidado. Pero luego usted, pero muy joven, un poco más grande. Qué bueno que tenga esa iniciativa y la verdad agradezco, te agradezco que me hayas abierto ese panorama. Que bueno, uno lo puede ver, pero yo creo que eso es lo que tiene que saber el gobierno, porque tú traes todos los datos de costos, de gastos, de infraestructura, qué es con lo que se cuenta. Sí se ha avanzado mucho en estos últimos 5 o 10 años, pero sabes que a veces en los hospitales se nos pone una meta que tenemos que tener un comité de cuidados paliativos, y lo hacemos y metemos a la gente, pero sabes qué pasa, que a veces tampoco funciona. Y a veces cumplimos con los comités, con las reuniones, con las firmas, pero realmente en la evidencia yo pienso que es hasta un poquito más alto de los cuidados que requieren pacientes y que están sin cuidados, primero por lo que es el doctor, por la cuestión económica, y la otra por la falta de empatía por parte de las autoridades, porque tú lo sabes, seguimos sin medicamentos. Nosotros en 2 hospitales públicos no tenemos morfina, no tenemos heparina. Para los procedimientos normales de anestesia, así que para los pacientes que requieren, para dolor, para alguna cuestión, la verdad es muy complicado. Te agradezco por tu exposición, porque yo pienso que esta tiene que llegar verdaderamente a las autoridades, pero a autoridades que estén preparadas, que sean empáticas, que realmente estén inmiscuidas en todo esto. Queremos verlos aquí, porque yo decía cuando vamos a los congresos, y no sé si les pasa a ustedes, compañeras enfermeras que casi siempre son las mismas que se ven, los mismos que están, los mismos compañeros, los mismos médicos, nadie se quiere tener. Entonces, la verdad, agradezco tu interés, la importación, pero es importante que
que los directores de las facultades fueran, incluyeran una materia para que los que están en la escuela se fueran formando en esto y a lo mejor, no sé, de los 30, 40 que están en un grupo que le interesaran a 5 o a 10. Yo creo que eso sería un buen avance. Muchas ¿Sí, gracias. Comienzo? Pues en definitiva se necesita desde la educación de pregrado y no solo de medicina el tema de cuidados paliativos. Es muy triste, y la palabra es triste, que ver que grandes universidades, y voy a hablar de la más grande de México, la UNAM, no tienen el temario de cuidados paliativos. Tienen el tema de algología, pero algología no es cuidados paliativos, ¿no? A veces tenemos la limitante, ¿no? Yo doy clases de cuidados paliativos y anestesiología en el Instituto Nacional Politécnico, pero te piden muchos trámites, ¿no? O sea, no solo que seas especialista, sino que tengas una maestría, entonces eso limita que se puedan dar los cursos de cuidados paliativos. He intentado, por ejemplo, yo soy egresada de la Universidad de Anáhuac, dar clases en la Universidad de Anáhuac de cuidados paliativos. No existe la materia como tal, existe el diplomado y existe la maestría, pero la materia para los alumnos de medicina no existe, ¿no? Entonces quieren abrirla como optativa, pero necesitan tantos médicos que estén interesados, necesitan médicos especialistas y necesitan que sea no virtual, ¿no? Que sea presencial. Entonces no tenemos por lo menos un médico para cada universidad del país que cuente con todos esos recursos. Se ha hecho o se está incentivando, y es algo que a mí me ha gustado como ir buscando y que espero en algún punto lograrlo desde mi trinchera, pues tenemos la tecnología y podemos apoyarnos en la tecnología. O sea, las clases virtuales, todo mundo llevamos una materia ya actualmente de manera virtual, entonces podemos llegar a Zacatecas, a Tlaxcala, a Pachuca, a Mérida, a todos lados con una materia con que lleguemos a una universidad de cada ciudad, seguramente creceríamos. Y no solo de medicina, necesitamos psicólogos expertos en cuidados paliativos, necesitamos trabajadores sociales expertos en cuidados paliativos, necesitamos nutriólogos expertos en cuidados paliativos, rehabilitadores, enfermeras, ¿no? Enfermeros. Entonces es algo que tenemos que ir creciendo y que actualmente todavía pues estamos en mucha desventaja. Bueno, buenos días. Bueno, quisiera abonar un poquito a lo que preguntaba el doctor hace un momento. Efectivamente, para poder avanzar en materia de cuidados paliativos, se necesita la participación de muchas personas y la formación. Les quiero comentar que hay cosas que a veces no se ven porque tienen que empezar desde abajo. En Zacatecas, como le comentaba la doctora, hace 8 años, un grupo de personas interesadas en cuidados paliativos, hemos empezado desde abajo, en eso que no se ve, a poder tener lo que ahora tenemos, un servicio de cuidados paliativos en el hospital. Para esto empezamos desde trabajar con los legisladores para cambiar la ley estatal en salud. Y en la ley estatal de salud incluimos los cuidados paliativos como derecho, incluimos la geriatría, la atención geriátrica como derecho, incluimos la salud mental con una ley específica, incluimos la rehabilitación como derecho, y estos son como los primeros puntos para poder avanzar. Luego hemos trabajado con diferentes administraciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas y le puedo decir a todos ustedes, puedo compartir que en la universidad, en el área de ciencias de la salud, en todas las áreas, en todas las carreras de las ciencias de la salud, ya se cuenta con una materia de bioética que va de la mano con los cuidados paliativos. Y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en medicina, tienen ya la materia de geriatría, tienen la materia de cuidados paliativos también. En la Universidad Autónoma de Durango no lo sé todavía, pero también se ha trabajado con ellos, estamos trabajando con la Universidad de Durango, pero en la UAS ya se tiene la materia de cuidados paliativos. Falta todavía que estas generaciones que ya han sido formadas con este nuevo modelo académico lleguen a los hospitales y que veamos esa diferencia. En el hospital les quiero decir que nuestras principales interconsultas en el consultorio de cuidados paliativos vienen de los residentes, vienen de los internos, y de alguna manera ya tienen ellos el interés, ya tienen la semillita de lo que sí es, porque los adscritos no los consultan. Quienes nos están consultando, quienes nos están interconsultando,
son los internos y los residentes. Entonces yo creo, doctor, que poco a poco ya vamos a empezar a ver esos resultados. Y bueno, doctora, antes de despedirte y agradecerte, me gustaría también que nos comentaras algo muy importante que cuando tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Cancerología, yo vi y que tú ahorita presentaste, que fue la importancia y los efectos de las medicinas alternativas y complementarias en cuidados paliativos. En el Instituto Nacional de Cancerología, les comparto, hay un área específica donde se da cabida a estas otras terapias. Y como dijo la doctora, con muy buenos resultados, y me gustaría que ella nos comentara qué hacen y qué resultados han encontrado. Definitivamente los resultados se han demostrado en tema de los síntomas principales: dolor, disnea, ansiedad, ¿no? Estamos acompañados de expertos, ¿no?, en temas alternativos, ¿no? Acupuntura, actualmente entró algo que se llama acutomos, que yo no conocía, es como una acupuntura más específica en ciertos temas, mindfulness, ¿no? Incluso ciertos tipos de ejercicios como yoga, tai chi, terapias holísticas de aceites. Tenemos una enfermera certificada en Reiki, ¿no? Reiki angelical, aromaterapia, y entonces se ha demostrado, por ejemplo, nuestra enfermera en Reiki está en el área de consulta, ¿no? Y entonces ella solita llega y nos dice: el paciente que va a entrar al consultorio 3 está muy ansioso, lo voy a meter a Reiki. Y lo vemos, ¿no? Y el paciente cambia por completo. Tenemos una evidencia que se va a publicar próximamente, donde cada paciente anota, tiene una libreta, ellos tienen un diario de síntomas, y las enfermeras de cada consultorio tienen un diario de sus pacientes, y entonces el paciente pone: llegué con mucha ansiedad porque tengo miedo, porque me van a dar la noticia de que ya no soy cuidados paliativos en manejo conjunto, sino ya me quedo únicamente en cuidados paliativos, y entonces me late mucho el corazón, tengo, ¿no?, me sudan las manos, estoy muy ansioso. Y entonces, después de su terapia de Reiki, que dura escasos 15 minutos por el tema de todos los pacientes que se tienen, la verdad es que a los pacientes les va muy bien, ¿no? Se calman, entran mejor a su consulta, reciben mejor la información, están más tranquilos. En el tema de dolor, la acupuntura se ha demostrado que ayuda muchísimo. Hay acupuntura paliativa completamente, nos ayuda en el tema no solo del dolor. El linfedema se ha demostrado que ayuda increíblemente, ¿no? Toda la aromaterapia. Entonces, nos falta mucho por crecer. Si nos falta mucho por crecer en lo médico, ¿no?, en lo psicológico, en la nutrición, por supuesto que nos falta crecer, pero es una gran parte del pastel, del conjunto, para ayudarlos. Y a veces los pacientes sienten que no están con toda esa necesidad de: tengo 40 medicamentos. Agarran su aceitito, meditan, aprenden todo, o sea, aprenden y lo llevan a casa, y luego ellos son los que les enseñan, o los hemos visto, ¿no? El familiar como: a ver, agarra tu aceitito y te voy a hacer Reiki. Y aunque no están capacitados en el Reiki, esa energía, ese amor con lo que lo hacen, les ayuda a todos los pacientes. Gracias, doctora, por compartir tu experiencia. Bueno, a nombre de la Asociación de Cuidados Paliativos de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctora, yo te quiero entregar una constancia de agradecimiento por tu participación con este importante tema, y un regalo también para ti. Muchas gracias a ti por tu experiencia. Gracias.